Bueno, es sobre la administración, la gestión de los servicios de salud en situación de emergencia y desastres. Y dentro de ella vamos a hablar muy brevemente de los planes de contingencia. Eh, en esta clase pretendemos abordar cuatro grandes temas, ¿no? Primero, el marco de referencia, donde vamos a mencionar los antecedentes, el marco legal de lo que constituye la gestión de riesgos de desastres. Eh, en segundo lugar, la gestión misma de estos riesgos. Y aquí ustedes pueden ver que estoy poniendo en mayúscula la palabra de desastres, no en desastres, sino de desastres. Y en tercer lugar, la gestión de riesgos de desastres en salud. ¿Ya? La segunda era en general y la tercera es específicamente en salud. Y ahí vamos a hablar del COE Salud, del EMED Salud. Y finalmente, muy brevemente, como les dije, de los planes de contingencia. Aquí le ponemos unas imágenes donde hay, digamos, una de las más grandes catástrofes que hemos tenido a nivel país, de unos terremotos. Y en el lado derecho, hay alguien que está, por favor, con el micro prendido, por favor, apáguelo. A ver quién está con el micro prendido. Ok. Y en el lado derecho, como les decía, están unas salas de cuidados intensivos en esta gran calamidad, en este gran desastre que tuvimos hace poco con la epidemia del COVID. Aquí hay otras imágenes que también son muy frecuentes en nuestro país, sobre todo en los meses que vienen, en los meses de verano de acá de Lima, donde se ven frecuentemente los famosos huaicos que asolan a los barrios que están, digamos, habitando las zonas cercanas a los márgenes de los ríos. Y finalmente puse dos imágenes acá. En el lado izquierdo, una central nuclear que está ardiendo, y al lado derecho parte de lo que fue el gran derrame de petróleo en la Pampilla. Con estas imágenes lo que pretendemos mostrar es que los grandes desastres que existen no solamente son cuestiones que se producen por efectos de la naturaleza, sino también por la mano del hombre. ¿Ya? Entonces los desastres se producen por problemas de la naturaleza y también por la mano del hombre. Cuando nosotros hablamos de gestión de riesgos de desastres, tenemos que mencionar algunos antecedentes que son importantes. En primer lugar, toda la gestión del Estado son cosas que se hacen en base o sobre la base de temas que son indicaciones de nivel internacional y que tienen una traducción en el marco legal del Estado peruano. O sea, si por ejemplo en el centro de salud de Acomayo va a haber alguien que haga gestión de desastres, la gestión que se haga ahí no va a ser una cuestión espontánea que se le ocurrió al jefe del establecimiento, sino que va a responder a un marco normativo que hay en su red y la red a su vez a un marco normativo que hay en el Ministerio de Salud y a su vez responde a normas o tratados o convenios internacionales que hace el país.
¿ya? Entonces, el Estado peruano y todas las instituciones del Estado peruano funcionan siempre bajo reglas de juego establecidas siempre previamente. Y tenemos que actuar siempre en ese marco. Dentro de los antecedentes importantes que yo quería mencionar era que en el año 90 la ONU establece la Declaración del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. Ahora, este tipo digamos, de iniciativas no surgen tampoco espontáneamente. Justamente lo que se descubre en el panorama internacional es que ocurren desastres que producen muchas muertes y que en general los estados no tienen un nivel de organización para enfrentarlos. Entonces hay ahí un problema que hay que resolver. Y generalmente las iniciativas internacionales son para resolver problemas diagnosticados. En este caso, la inexistencia de una organización a nivel de países para enfrentar o para gestionar desastres naturales que ocurren o que pueden ocurrir frecuentemente. ¿Ya? Entonces, ante ese problema, la ONU propone una declaración y establece el año, todo el decenio del 90 como el decenio internacional que va a tener el objetivo de reducir los desastres naturales. Y en el año 2000 se establece una estrategia internacional de reducción de desastres. Y buscan ahí construir comunidades, países, con resiliencia a los desastres. ¿Ya? Entonces vamos avanzando de decenio en decenio y en el año 2005, en el marco de la acción de Yogo para el decenio del 2005 al 2015, los países miembros de esa reunión, que fueron 168, asumieron el compromiso de velar por la reducción de los riesgos de desastres como prioridad nacional y local. ¿Ya? Entonces ahí empiezan los compromisos internacionales. Y en el país inmediatamente, en el año 2010, como parte de la política 32 del Acuerdo Nacional, se establece que se deberían hacer una política nacional de gestión de riesgos de desastres. Entonces, lo que ocurre a nivel internacional se traduce también a nivel nacional y nosotros entonces establecimos también compromisos para controlar los desastres. Como parte de ese compromiso del Acuerdo Nacional, se establece o se crea la Ley 29664, que es la ley con la que empieza toda la gestión moderna de los últimos años en gestión de riesgo de desastres. ¿Ya? Entonces, la ley 29664 crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que es conocido como SINAGERD. Inmediatamente después de la aprobación de esta ley, se aprueba el reglamento de la ley con el Decreto Supremo 048 del 2011, en la cual se establecen instituciones muy conocidas por nosotros, que son el CONAGER, por ejemplo, el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el CENEPRED, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, y quizá más conocido por nosotros porque es el encargado digamos, de los simulacros de sismos,
el INDECI, ¿no? El Instituto Nacional de Defensa Civil. Y también en el Ministerio de Salud ya no a nivel de país, sino a nivel del Ministerio de Salud, el año 2017, en el nuevo ROF del MINSA, se crea la Dirección General de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Nacional en Salud. ¿Ya? Entonces van apareciendo, digamos, el marco normativo y la estructura para gestionar el tema de desastres en el país. ¿Cuál es la gran diferencia entre la normativa anterior y la normativa actual? Básicamente, la prevención, el enfoque de prevención. ¿Ya? Antes de la ley, lo que hacíamos nosotros éramos prepararnos para cuando ocurriera la emergencia. Y para, digamos, en el mejor de los casos, instalar sistemas de alerta temprano o si no, organizar la ayuda humanitaria. Pero a partir de esta ley, que tiene más un enfoque preventivo, lo que se hace es conocer las condiciones de riesgo de desastres con anticipación. O sea, dónde puede haber peligro, qué zonas son vulnerables. Y el otro gran aporte es que se incorpora la información de las condiciones de riesgo de determinadas zonas para tomar decisiones políticas, de presupuesto, de inversión pública, etc. Y planificar el desarrollo evitando la generación de nuevas condiciones de riesgo. Entonces, esto, digamos, es el gran aporte de la ley 29664 que trastoca, cambia radicalmente el enfoque anterior. Entonces, es importante en este punto tener claro, en el marco de este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, va algunos conceptos, algunas definiciones operativas, ¿no? Es decir, no podríamos hablar de gestión de desastres si no tenemos conocimiento básico de algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de análisis de vulnerabilidad, ¿no? En el que básicamente se evalúa todos los factores que ponen en riesgo una zona determinada. Qué tan expuesta está, qué tan frágil es, qué capacidad de resiliencia tiene y su población y los medios de vida con los que cuenta. Como yo soy pediatra, y atiendo recién nacido cuando estoy en los partos y van a nacer los niños, el pediatra tiene que estar ahí por si hay algún problema con el niño que va a nacer. Y entonces mis alumnos me dicen, doctor, ¿cuál es el paso número 1 para atender al recién nacido? ¿O en qué momento comienza la atención del recién nacido? Entonces, yo les devuelvo la pregunta, ¿no? ¿Dónde crees que empieza? Bueno, cuando lo recibimos en un manto caliente, no cuando da su primer llanto, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la atención inmediata del recién nacido comienza antes de que nazca el niño. Antes de que nazca el niño. ¿Cómo es posible eso? Porque nosotros tenemos que saber antes de que nazca el niño
cuáles son los riesgos que va a tener ese niño. Si, por ejemplo, la madre tiene hipertensión arterial, ese niño tiene mucho más riesgos. Si ese niño que va a nacer está naciendo mucho antes de lo que le corresponde, ese niño va a tener más riesgos. Y así una serie de factores que nosotros tenemos que saberlo antes de que nazca el niño para saber qué riesgos puede tener. Iguales con los desastres potenciales, igualito. Si nosotros no sabemos qué zonas están más expuestas porque están ubicadas cerca de donde pasa un huaico, por ejemplo, o si su población eh, tiene carencia total de conocimientos acerca de riesgos, de cuidados en situaciones de emergencia, etcétera, etcétera, entonces esa población va a tener mucho más riesgos que otra. Entonces, la gestión del desastre no empieza cuando se produce el desastre, empieza mucho antes. Entonces, y empieza con el análisis de la vulnerabilidad. Y también tenemos que saber qué es un damnificado, ¿no? Una persona o una familia que se afecta parcial o íntegramente en diferentes partes, en su salud, en sus bienes, etc. Y que temporalmente puede no contar con capacidad para recuperarse. Esa persona es un damnificado. Si no cumple alguna de estas condiciones, porque puede estar afectado de su salud, por ejemplo, pero sí tiene capacidad económica para resolver, entonces deja de ser un damnificado. Desastre y emergencia. Hay dos diferencias importantes. Primero, el desastre es cuando hay un conjunto de daños y pérdidas en la salud, en la infraestructura, en la economía, en el medio ambiente, etcétera, pero que tiene la característica principal de que la capacidad de respuesta de la zona afectada es totalmente rebasada. No va a ser capaz de solucionar con los recursos que tiene esa comunidad. Entonces tiene que solicitar ayuda a comunidades externas. En cambio, la emergencia sí, en la emergencia puede tener los mismos problemas, pero la comunidad sí tiene la capacidad para resolver esos problemas y no tiene necesidad todavía de pedir apoyo externo. Hay otras definiciones operativas, por ejemplo, que se usan mucho en el tema de gestión de desastres. Por ejemplo, la evaluación de daños y análisis de necesidades, ¿no? Que es lo que los alumnos de alguna manera lo van a mencionar en su práctica del próximo sábado. Entonces, ¿qué es una evaluación de daño? Es la identificación y el registro cualitativo y cuantitativo de la extensión, la gravedad y la localización de los efectos de un evento adverso, ¿ya? Que es lo que tenemos que tener cuando se ocurre un evento adverso en una localidad determinada. Hay que hacer también identificación de peligros y para eso tenemos que saber qué es un peligro, que no es otra cosa que la probabilidad que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural o como le dijimos en antes o inducido por la acción humana se presente en un lugar específico. Por ejemplo, lluvias, ¿no es cierto? Por encima de lo normal. Es un peligro, se convierte en un peligro. Que llueva en una zona es normal, pero si empiezan a llover muchísimo más de lo que normalmente suele llover en esa zona, se convierte en un peligro. Primera respuesta, que es la intervención más temprana posible que tiene la comunidad ante un desastre o una emergencia.
Y el riesgo de desastre es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de sus diferentes daños que pueden tener, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, la siguiente es revisar rápidamente la ley 29664 para ir reforzando algunos conceptos, ¿no? Fundamentalmente, con esta ley se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el SINAGER. ¿Y qué cosa es? Aquí quiero que vean en la definición la amplitud del sistema, ¿ya? Porque desastres pueden ocurrir en una comunidad muy pequeña del país, como en la capital del país, que es Lima. ¿Ya? Entonces, digamos, enfrentar ese desastre tiene que ser una cuestión organizada dentro de un sistema. Por eso que se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que implica que es un sistema interinstitucional. O sea, no es un ente cerrado, sino que involucra a todas las instituciones del país, públicas y privadas. ¿Ok? Es sinérgico, o sea, se apoyan entre ellas. Es descentralizado, ahí nos olvidamos de gobierno nacional, gobierno regional, todo el país interviene. Es transversal, es participativo, toda la comunidad tiene que participar. Y entonces, esas son las características de este sistema. Entonces, y tiene lógicamente principios, lineamiento de política, componentes, procesos, instrumentos, etc. Aquí otra cosa interesante, el ámbito de aplicación de la ley. La ley, la 29664, es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las entidades y empresas públicas de los 3 niveles de gobierno: fuerzas policiales, salud, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, la Fiscalía, todos están obligados a cumplir esa ley. ¿Ya? Y el público en general, lógicamente que también. Y aquí en la definición de gestión del riesgo de desastres es para dejarles algunos conceptos claros con el tema de gestión de riesgo de desastres. Primero, que es un proceso social. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos que involucrarnos. Y el fin último de ese proceso es, número uno, ya no atender los muertos de un desastre, sino prevenir que se produzcan los desastres. Ya miren el cambio importante que hemos tenido en esto. Ya no atender calamidades, desastres, sino prevenirlas. Y cuando ya no es posible prevenirlas, entonces vamos a tener que reducir los riesgos. Si ya no es posible prevenir, ya, entonces hay que reducir los riesgos. Y cuando tampoco es posible esto, hay que hacer el control permanente de los factores de riesgo de la sociedad. ¿Ya? Entonces, vamos en escalas. Lo ideal es prevenir que hayan factores de riesgo. ¿Ya? Pero igual se producen esos factores de riesgo por determinadas razones. Entonces, hay que reducir la posibilidad de que esos factores de riesgo afecten en caso de que se produzca un desastre. Y finalmente, si ya no hay forma ni siquiera de reducirlo, la otra opción es controlarlos permanentemente.
Y la otra opción y la otra tarea en la otra parte de la definición es que todos debemos apuntar a tener una adecuada preparación y respuesta ante las situaciones de desastre. Entonces, prevención y capacidad de respuesta. El, ya, aquí en este punto, para reforzarlo, había hecho algunas anotaciones, pero parece que no se han grabado. Bueno, la misma ley, en su título 2, en el artículo 6, establece que la gestión de riesgos de desastres tiene tres componentes. Una gestión prospectiva, una gestión correctiva y una gestión reactiva. ¿Qué cosa es, por ejemplo, una gestión prospectiva? Cuando nosotros, prospectiva significa adelantarse al futuro, o sea, mirar hacia adelante, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué podría ocurrir si no hacemos algo? ¿Ya? Y entonces tenemos que nosotros, si es que somos alcaldes de Chosica, por ejemplo, y la gente empieza a construir en la zona donde nosotros sabemos que va a haber huaico, de todas maneras, si es que aumentan las lluvias, entonces en lugar de hacer como hizo irresponsablemente un alcalde en gestiones anteriores, de reforzar que la gente vaya a vivir en esas zonas, lo que tenemos que hacer es evitar o poner normas de tipo local para que la gente no establezca sus viviendas en esas zonas, porque de hacerlo vamos a tener una desgracia en algunos años. Entonces, a eso se le llama gestión prospectiva, dar políticas, dar normas para que la gente no tenga factores de riesgo para desastres. Ya si, por ejemplo, nosotros tuvimos el terremoto del 2007 en Pisco, donde hubieron muchos compatriotas muertos, y cuando se hizo el análisis de por qué se habían caído tantas casas en Pisco, era que simplemente no habían cumplido las normas de edificaciones. Ustedes saben que ya hay unas normas establecidas para construir en diferentes zonas y el tipo constructivo, los materiales que se usan, tienen que ver necesariamente con el suelo en donde se está construyendo. Entonces, y hay que ser estrictos en el cumplimiento de esas normas porque si no ocurren los desastres. Y en Pisco nadie cumplió con esas normas. Y entonces, lamentablemente, siendo una zona arenosa, construyeron con muy baja profundidad y entonces la mayoría de casas se removió el piso y se vinieron abajo. Entonces, por ejemplo, una gestión prospectiva sería ser duros en que se cumplan las normas de edificación. O también, como mencioné el caso de Chosica, que se prohíba tajantemente eh,
que la gente o que se dar permisos para que se hagan urbanizaciones en zonas de riesgo de aluviones o de huaicos. Y esa es gestión prospectiva. Pero si ya hubiera, por ejemplo, ya la gente no hizo caso, se fue a vivir de todas maneras en la zona de los aluviones o de los huaicos en Chosica, entonces hay que hacer la gestión correctiva. O sea, esta gente ya está acá, entonces va a haber de todas maneras un huaico. Lo que tenemos que empezar a hacer es de repente, digamos, redistribuir los espacios públicos y en las zonas por donde casi siempre sabemos va a caer el agua, podríamos hacer de repente zonas comunes de parques, por ejemplo, porque lo que mata a la gente es que los sorprende dormidos y el huaico viene en las noches y se lleva las casas, las viviendas. Pero si es que se hacen espacios públicos al medio, por ejemplo, se puede evitar eso. O con un muro de contención o una serie de medidas para reducir el impacto del desastre cuando se presente. Ya, eso es gestión correctiva. Y la reactiva ya es, bueno, todo lo que hay que hacer cuando ya se produjo el desastre para atenuar los daños producidos, ¿no? Entonces hay que hacer en procesos estimación de riesgo, prevención y reducción del riesgo, preparación, respuesta y rehabilitación y finalmente reconstrucción. Entonces eso es lo que ya les expliqué con anticipación, estamos repitiendo. Y aquí están los procesos de la gestión de riesgos de desastre, ¿no? El primero, el paso número 1 es estimación del riesgo. Es lo que les decía con respecto al recién nacido. La mamá tiene diabetes, tiene riesgo este niño que va a nacer. La mamá tiene preeclampsia, este niño tiene más riesgo que otros. Y entonces, si nosotros hacemos lo mismo en las poblaciones, vamos a tener un mapa de poblaciones que tienen mucho mayor riesgo que otras. ¿Ok? El segundo paso es la prevención del riesgo, lo que les decía, ¿no? Entonces, ya, bueno, hay que evitar las normas, dar una serie de medidas para que la gente que va a tener una conducta de riesgo no la tenga. En tercer lugar, si ya tiene la conducta de riesgo, tomar algunas medidas para reducir esos riesgos. Y en cuarto lugar, ya viene toda la parte para enfrentar el desastre, ¿no? Hay que prepararnos para el desastre, lo que se hacen con las mochilas, por ejemplo, las linternas, todas esas cosas que las zonas de seguridad, todo eso implica la preparación para un desastre. También tenemos que tener nuestra capacidad, una evaluación de nuestra capacidad de respuesta, cuántos bomberos tenemos, cuántos helicópteros tenemos, y también en el proceso 6, la rehabilitación, ¿no es cierto? Digamos, ya se cayó toda la ciudad, ¿qué hacemos para ver cómo se reconstruye la parte y implica también el proceso 7, ¿no? Entonces, rehabilitación y reconstrucción. Entonces, todo esto que estamos mencionando tiene, digamos, son funciones, son procesos, son definiciones y tiene un correlato en una estructura orgánica. ¿Ya? Entonces, para que vean la importancia de este Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, vean todas las instancias políticas que participan del sistema. ¿Ya? Entonces, la dirección estratégica está a cargo del presidente de la República, que a su vez crea un Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre y él lo preside y da las normas de la rectoría del sistema, está en ese Consejo Nacional. Y debajo de él está la presidencia del Consejo de Ministros
que establece la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y por el otro lado, ya en el nivel un poco más, digamos, de asesoría, está en la parte de planificación, coordinación y supervisión, está el Ministerio de Economía y Finanzas, el CEPLAN y el Sistema de Información de Gestión de Riesgo de Desastres. Debajo de ellos está el CENEPRED, el INDECI, y en la parte ya de ejecución, de operación, de operatividad de este sistema están los gobiernos regionales, todas las entidades públicas, las Fuerzas Armadas y las entidades privadas y la sociedad civil. ¿Ya? Entonces, es todo esto, nosotros mismos conformamos parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Ya? Y la participación social es muy importante. Ya entrando a la gestión de riesgo de desastres en salud. Todo lo anterior era, digamos, el gran paraguas nacional, pero ya estableciendo lo que debemos hacer nosotros en gestión de riesgos de desastres en salud, debemos conocer que hay un centro de operaciones de emergencia. En el Ministerio de Salud existen los famosos COE, que también están establecidos por la ley que he mencionado. Y los COE son órganos que funcionan permanentemente en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres, y en la administración e intercambio de la información para la oportuna toma de decisiones de las autoridades del sistema en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales para temas de salud. O sea, todo lo que tenga que ver con peligros, emergencias y desastres en salud o en la infraestructura de salud tiene que ser visto por los COE Salud. Pero así como hay COE, también hay centros de operaciones de emergencia. Los sectores nacionales, a través de sus ministerios, activarán sus COE en concordancia con las competencias y los lineamientos que dicta el ente rector a propuesta de INDECI. Entonces, en salud tenemos los COE Salud. Y que en el Ministerio de Salud solamente hay un COE que está a cargo del Director General de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Nacional. Todo lo que está debajo del COE son los famosos espacios de monitoreo de emergencias y desastres. Y entonces, esto recuérdenlo porque probablemente sea pregunta de examen. ¿Ya? En el Ministerio de Salud solo hay un COE, que es el COE Salud, que está a cargo de la Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres. Todos los otros ministerios también tienen sus COEs. El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura tienen sus COEs. Y todas las unidades operativas que están debajo de ellos no tienen COEs, sino tienen una unidad funcional que se llaman EMET, o sea, Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres, que actúa a nivel de la jurisdicción. Por ejemplo, en Lima Provincias, o en Huancavelica, o en Lambayeque, existe un EMET Salud. Ya no hay un COE Salud en Chiclayo, sino EMET Salud. En el gobierno regional de Lambayeque sí hay un COE de la región, pero ya no hay COE Salud, hay EMET Salud. ¿Ya? No hay que confundirnos en ese tema.
Entonces acá recalcamos, solo a nivel del Ministerio de Salud corresponde la denominación de Centro de Operaciones de Emergencia, el COE Salud, solo a nivel del Ministerio de Salud. En, por ejemplo, la DIRESA o en la DIRIS, en las 4 DIRIS que hay en Lima, no hay COE, hay EMET. Acá está la resolución ministerial que crea la Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? Que es del 2018. Y acá está otra resolución ministerial, la 625, que crea la directiva administrativa que establece todo el funcionamiento de los COE y los EMET. Ya, esta directiva administrativa la van a tener que revisar con algún detenimiento ustedes para hacer su trabajo de práctica. Pero algunos de los puntos los vamos a ir diciendo en el resto de la exposición. Ya, entonces, por ejemplo, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta directiva? Es de aplicación obligatoria en todo el COE de Salud y en todas las EMET que haya a nivel nacional, en redes, en hospitales, institutos, en e-salud, en las Fuerzas Armadas, en el ejército, etcétera, y es referencial, no es obligatoria, es referencial para las instituciones privadas y mixtas del sector salud. Y entonces, esta directiva que les acabo de mencionar, la 2, que se aprueba con resolución 265, es de ámbito de aplicación obligatorio en todos los COE y en todos los EMET públicos y referencial en los privados. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se operativizan los COE y los EMET? Tienen varios módulos, ¿ya? Por ejemplo, el módulo de monitoreo. ¿Qué es lo que hace el módulo de monitoreo? El módulo de monitoreo es el que recoge la información que existe en la circunscripción donde está funcionando digamos, en Huancavelica. Yo soy responsable del módulo de monitoreo. Entonces tengo que revisar todas las redes sociales, tengo que revisar todos los informes científicos que se hagan sobre el tema de desastres y tengo que revisar toda la información que haya disponible para saber qué zonas tienen factores de riesgo en mi comunidad. Y entonces yo lo que tengo que hacer es fundamentalmente recoger información de las zonas de riesgo potencial. Ese es el trabajo del módulo de monitoreo. Recopilar información de zonas potenciales de riesgo. ¿De dónde la va a recoger? De diferentes medios. Y, ¿a quién se lo va a entregar? Al que hace el módulo de operaciones, que va a consolidar esta información y va a hacer un reporte de la situación, una sala de situación de cómo está la Huancavelica, en este caso que estamos poniéndolo como ejemplo. Entonces, ¿qué cosa puede pasar con estos riesgos potenciales? Entonces, empezar a hacer ahí todas las, digamos, los reportes de posibles riesgos. O sea, es el que consolida la información que se obtiene del módulo de monitoreo. Y el módulo de análisis es el que ya con toda la información que existe va a hacer un informe de
de la situación de Huancavelica. Y va a decir, bueno, existen estos escenarios, ¿no? Vamos a ir en un escenario moderado, uno severo, uno leve, en el que todos estos peligros se junten o que no se den ninguno, y entonces van a establecer una serie de situaciones potenciales en base a la información que le han dado no solamente los módulos de monitoreo y operaciones, sino también el módulo de logística. Porque ¿cómo hace análisis si no le dicen cuántos trabajadores de salud pueden trabajar en una situación de desastre, por ejemplo? ¿O cuántos radios, equipos de comunicación tenemos para una situación de emergencia? ¿O cuántos helicópteros o ambulancias tenemos? Y entonces el responsable del módulo de análisis hará toda esa, digamos, recogerá toda esa información y planteará mapas de peligros, escenarios de riesgos, salas de crisis, etc. Y como repito, el módulo de logística que está al final de esta zona, el módulo de logística, es el que hace básicamente digamos, el balance de todos los recursos con los que se cuenta en Huancavelica para una situación de desastre determinada. Entonces hasta ahí vamos con 4 módulos y hay un módulo de comunicaciones que prácticamente en estas épocas es el mismo que el módulo de prensa, ¿no? Pero acá todavía están separados. Acuérdense que era del 2018 esta norma, pero prácticamente ahora actualmente es una sola, porque todo lo que es comunicaciones y prensa se están juntando, pero básicamente es para tener todo lo relacionado con el monitoreo radial que se podía hacer de las zonas de peligro potencial, el contacto con la prensa, las alertas epidemiológicas que hay que dar en las zonas cuando se detecta un peligro, la creación de una página web de Huancavelica para ver el tema de peligros. Todo es tarea de estos 2 módulos. Y hay un módulo evaluador, ¿no? Que es el que supervisa todo el funcionamiento de los otros 6 módulos que hemos mencionado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo operan los COE? A través de esos 7 módulos. ¿En todos los COE hay esos 7 módulos? Sí. ¿En todos los EMET hay esos 7 módulos? No. Como los EMET generalmente son más pequeños, tienden a fusionar varios módulos. Y eso es lo que probablemente también hagan ustedes en el ejercicio que se les va a dejar en la práctica. ¿Ya? Entonces, de estos 7 módulos, de repente, dependiendo de la cantidad de expositores, van a tener que juntar algunos módulos para hacer la presentación que se les va a encargar de 1 o 2 módulos a cada alumno, dependiendo del número de integrantes del grupo, ¿no? Aquí está, digamos, en forma más detallada lo que hace, por ejemplo, el coordinador, ¿no? El coordinador del módulo es el responsable del EMET, ¿no es cierto? Y tiene que hacer informes, pues, sobre cómo está la situación de gestión de la EMET. El de operaciones también tiene que hacer informes, y hay una serie de tareas ya establecidas para cada uno de los módulos, ¿no? Que eso lo van a ver en mayor detalle en esta directiva. Eh, hacen algunos, dependiendo de las necesidades, hacen informes semanales. Otros tienen que hacer informes técnicos ante una emergencia determinada, o inclusive a veces cuando ya hay una crisis o una emergencia, tienen que hacer reportes diarios. Esta es
repetición de lo que ya les mencioné antes. En COE Salud deben funcionar todos los módulos. El EMET regional y el local pueden funcionar con los módulos incompletos. ¿Cuáles son las funciones más importantes del EMET Salud? El monitoreo permanente. Las 24 horas del día, los 365 días del año. El EMET funciona permanentemente. Ustedes váyanse a cualquier hospital del país y hay el EMET tiene que estar funcionando porque se supone que tiene que haber una persona que recepcione, por ejemplo, un desastre, o, por ejemplo, un accidente de tránsito masivo. Estoy en el hospital de Chancay, estoy en la carretera Panamericana Norte, ocurre un accidente de tránsito de un ómnibus en el que se accidentan 40 personas. Hay riesgo de la salud, le corresponde al EMET Salud. Entonces, ¿quién debe recepcionar esa información? El responsable del EMET que está de turno ese día. Y él inmediatamente activará todos los canales necesarios para que se pongan en funcionamiento todos los otros módulos. Entonces, la otra tarea del EMET es realizar el seguimiento, procesamiento y consolidación y análisis de la información. La información es un elemento importante, importantísimo acá. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que el carácter fundamental de gestión de desastres es la prevención, y sin información no puede haber prevención. Entonces, el EMET Salud tiene que estar en manera permanente en contacto con el COE Salud, pero también con otros EMET Salud. Si yo estoy en Huancavelica, tendría que estar en contacto con el EMET de E-Salud de Huancavelica, si soy MINSA, por ejemplo, y el de las sanidades también. O también con los de las otras jurisdicciones cercanas. Entonces es importante la comunicación permanente de los EMET de las comunidades cercanas. Y en caso de emergencias de nivel 3 y 4 y 5 hay que ponerse inmediatamente en contacto con el COE Salud, disponer de representantes en los subsectores, ¿no? En salud, en la sanidad, etc. Todo eso es importante para un buen funcionamiento de la CEMET. Este es un organigrama de cómo funciona un COE. Les habíamos mencionado que arriba el jefe de todos es el jefe del COE, que en este caso es a nivel nacional, es el director de la DIGER, que está en el Ministerio de Salud, y que tiene coordinadores o responsables del COE Salud. Ya, pero el jefe es el director de la DIGER. Y debajo de ellos, del COE Nacional, del COE Salud, están los diferentes módulos, ¿no? Operaciones, monitoreo, análisis, logística, comunicaciones y prensa. Y hay un coordinador interinstitucional. Pero también los EMET tienen su estructura. Ahí está el jefe del EMET Salud. En este caso, si es en Huancavelica, será el director de la DIRESA Huancavelica. Y debajo de él también están coordinadores de los EMET. Y estos coordinadores a su vez tienen responsables de cada uno de sus 7 módulos.
¿De dónde salen los recursos, el presupuesto para el funcionamiento, la gestión de desastres? Hace ya varios años sale del, ¿cómo se llama? Programa presupuestal 068, que es un programa bien celoso con sus recursos. Se tienen que gastar exclusivamente en todo lo que es emergencias y desastres. No se puede tocar ni un sol de esa plata que no sea para emergencias y desastres. Y tienen generalmente un regular presupuesto. Ya entonces acá nuevamente para que tengan claridad con respecto a, a cómo funciona el COE y los EMET, en el nivel nacional hay un COE nacional y a nivel de salud está el COE Salud. En el nivel regional también hay un COE regional, pero ya en la parte de salud ya no se llama COE, sino se llama EMET y está a cargo del director de la DIRESA. Igual en el nivel provincial hay un COE provincial, pero ya no hay un COE Salud provincial, sino un EMET provincial que está en las redes. Y a nivel distrital también el alcalde es el jefe del COE distrital, pero en cuanto a salud ya no hay tampoco COE en un establecimiento, sino en un EMET, nada más que puede estar en el hospital de la jurisdicción o en la DIRIS. ¿Ya? Entonces, con esto creo que hemos repetido ya varias veces la idea de la estructura del COE y la estructura del EMET. ¿Ya? Entonces, esto ya lo vamos a pasar. Y preguntarnos por qué es importante, ¿no? Un espacio de monitoreo de emergencias y desastres, el famoso EMET. ¿Por qué es importante? Por varias razones. Primero, procesa y valida información. En segundo lugar, evalúa y coordina la atención de las necesidades. ¿Ya? En tercer lugar, propone un curso de acción. Cuando ya se produce el problema, ¿quién toma las decisiones sobre qué es lo que se va a hacer primero, qué es lo que se va a hacer después? Eso lo hace el EMED. ¿Por qué también es importante el EMED? Porque ofrece herramientas de apoyo geográfico, porque tiene recursos para respuesta en salud, no solamente humanos, sino también de todo tipo, ¿no? Ahí tiene ambulancias, tiene, eh, digamos, los implementos para una emergencia determinada, ¿no? Salvataje, helicópteros en algún lugar, en algunos lugares. Otro es importancia del EMED es porque se analizan las capacidades de respuesta sectoriales, ¿ya? Y eso es importante porque podemos ir viendo la real capacidad de respuesta que tienen algunas jurisdicciones y en caso de que sea muy pobre, se tratará de mejorarlas. Y finalmente porque concentra pues, los esfuerzos del sector, ¿no? No están dispersos, sino nos permite concentrar los esfuerzos del sector en salud. ¿Y cuáles son las ventajas de tener un EMET implementado y operativo? Porque en algunos lugares, a pesar de que hay la norma, no tienen EMET. Hay varios hospitales que tienen un EMET de nombre nada más o le encargan a una persona con un documentito y es lo único que hay de EMET en esa zona, en ese hospital. Y entonces eso da pie a que se haga el comentario de por qué sí es importante tener un EMET en todos los establecimientos de salud importantes, ¿no? Primero, porque mejora la organización de la respuesta del sector, controla la información, nos permite
acceder rápidamente a la documentación que se requiere, a los recursos y a los, digamos, a los actores sociales que pueden ayudarnos. Y porque también nos permite rápidamente aplicar el procedimiento que se ha mencionado ya en esta clase. Entonces, de manera de ejemplo práctico de cómo se gestiona un EMET o un COE, dependiendo de dónde estemos ubicados, y no ocurra lo que estamos viendo en esta diapositiva, ¿no? En Ucayali necesita ayuda urgente. Cuando ya el río se salió, la gente está, todo hay un montón de damnificados. Esto es la consecuencia de no hacer nada antes. Pero ¿qué cosa era el antes? El antes es, por ejemplo, que Ucayali hubiera contado con un informe de zonas críticas de la región Ucayali. Y en algunos lugares, algunas provincias, algunos distritos, existen este tipo de informes bien documentados, bien trabajados, en el que con mucha anticipación ya el EMET local o el COE local tiene un informe de cuáles son las zonas críticas en la jurisdicción. Y están permanentemente monitoreando la posibilidad de que el peligro que se ha detectado en estos informes pueda ocurrir. Establecen una serie de mecanismos con apoyo de la comunidad para que apenas hayan indicadores de que va o que puede ocurrir o que puede desencadenarse el peligro que se ha, digamos, detectado con anticipación, se empiecen a informar rápidamente a la central y esa central inmediatamente activar todos los mecanismos que se deben implementar para que se amengúen o se reduzcan las consecuencias, ¿no? Acá, por ejemplo, en este informe podrían haber toda esta información, ¿no? Toda la información que existe sobre Ucayali, dónde está ubicada, dónde están los peligros geológicos e geohidrológicos en la región Ucayali. Tenemos, por ejemplo, ahí en peligro de inundación fluvial, 35 eventos. Todo eso, si ya lo tienen estudiado, entonces va a ser más fácil tomar digamos, las medidas preventivas necesarias. Y también si contamos con este tipo de información, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y cuántos? O sea, si ocurre, por ejemplo, un desastre, ¿cuántos damnificados podrían haber en tales distritos? Aquí viendo lo de Chiclayo, por ejemplo. Personas afectadas, tantas. Fallecidas, tantas. Desaparecidas, tantas. Heridas, viviendas destruidas, viviendas afectadas. Todos los establecimientos de instituciones educativas o establecimientos de salud que se afectaron. Toda esta información es importante tenerla a la mano. Y el inventario también, ¿no? O sea, con anticipación, cuántos helicópteros tenemos, cuántos ómnibus tenemos, pick-up, camión, y qué capacidad tiene todo esto como para saber con qué contamos cuando se presente el desastre. Y finalmente un comentario muy rápido sobre los planes de contingencia, ¿no es cierto? Habíamos mencionado que son documentos donde se describen los procedimientos específicos preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta
ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular para el cual se tiene escenarios definidos. Se emite a nivel nacional, regional y local. Por ejemplo, se vienen las fiestas navideñas. En las fiestas navideñas hay una movilización extraordinaria de personas y entonces tendría que haber un plan de contingencia para posibles escenarios de ocurrencia de desastres potenciales que podrían darse en esas fiestas. Por ejemplo, un incendio como el que ocurrió en Mesa Redonda hace muchos años, justamente en fiestas navideñas. ¿Ya? Entonces, esa posibilidad, la posibilidad de que existan desastres o emergencias en determinadas fechas existe, sí existe. ¿Qué es lo que debemos hacer para que no nos agarre descuidados? Establecer planes de contingencia. O sea, escenarios posibles de que pueda ocurrir un hecho determinado. ¿Y cuál va a ser la respuesta del sector o del establecimiento ante la ocurrencia de este hecho en sus diferentes escenarios? Eso es el plan de contingencia. ¿Con cuántas personas podemos contar? ¿A quién vamos a llamar en caso de que exista? ¿Y cuánto de plata va a costar esto? ¿Ya? Entonces, eso es, y pueden haber planes de contingencia para diferentes situaciones. Por ejemplo, es común que haya para el tema de la Semana Santa, para el friaje, para la época de lluvias, y bueno, para la famosa, ahora será pues para la quinta ola del COVID también ya estarán haciendo planes de contingencia. Bueno, eso era básicamente lo que quería comentar yo sobre esta clase, gestión de riesgo de desastres. No sé si hubiera alguna pregunta, doctor Alvites, alumnos. No, escúchalo, repite la misma canción una y otra vez. No sé. Pues. Ahí en la puerta. ¿Mi caja blanca lista? Alumnos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosa que no quedó claro? Macarroni con quesoni. Hola. Hola. Doctor, ninguna, doctor. ¿Está todo claro entonces? Sí, doctor, todo está claro. Muy bien, entonces les agradezco y ya nos encontraremos, a los señores profesores también, ya nos encontraremos el pasado mañana, el sábado, en la tarea que se va a asignar. Gracias. Bien, doctor, buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.